Muy bien. No sé cuánto tiempo tengo. ¿Cuánto tiempo tengo? Oh, dale, no me digas eso, Julio. Vos sabés cómo es esto. Es peligroso. Bueno, muy contento de estar acá de vuelta. Parezco ya viejo, ¿no? Pero siempre digo lo mismo. Cada vez que vengo acá, me acuerdo de la iglesia que nos recibió cuando vinimos de Argentina, en el año 1998, ¿sí? Con el Mitch, con la desgracia del Mitch caímos nosotros también, ¿no? La segunda desgracia más grande que Guatemala ha tenido, ¿no? Pero bueno, la iglesia aquí nos recibió de una manera maravillosa y de verdad tenemos un cariño muy especial. Muchos no nos conocen, nosotros a muchos de ustedes no los conocemos, pero estamos felices de estar acá, somos hermanos en Cristo. Hay algunos que son viejos conocidos, que se han transformado en familia, porque cuando dejas tu país, Dios no te deja solo. No es que Dios te agarra, te deja así, mira, ahí ves qué haces. Sino que si dejaste a tu papá, a tu mamá, a tus amigos, a tus abuelos, a tus parientes cercanos, Dios te hace habitar en familia donde vas. Y de verdad, estos 23 años de vivir aquí en este país, hermoso país, el Señor nos ha rodeado de familia, de amigos muy queridos, de gente que ha sido nuestra familia en este tiempo, en este transitar de tantos años acá. Llegamos cuando éramos muy patojos, mi esposa sigue siendo joven, yo envejecí, pero pasaron ya, ¿no? Pasó el tiempo, yo llegué de 26 años aquí, así que hagan sus números, y joven fui y envejecido. Pero felices de compartir la palabra del Señor. Estamos sirviendo en un ministerio que se llama Misión Energes. Fundamos el ministerio hace algunos años ya, como, no sé, 13 años por ahí, y estamos trabajando en el oriente del país. Ahí nos pueden buscar y chusmear lo que estamos haciendo, ¿verdad? Si tienen ganas. El tema de hoy se titula Anormales. Anormales. Y definitivamente vivimos en un mundo donde todo ha cambiado de nombre, ¿no? Tenemos una redefinición de muchas cosas, ¿no? Tenemos una redefinición de lo que significa matrimonio, por ejemplo, ¿no? Hoy la palabra matrimonio está, antes el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Hoy está redefinido esa palabra y el mundo le va cambiando el nombre a todo. Tenemos una redefinición de la palabra amigo. ¿Qué es amigo? ¿Qué es un amigo? Una persona en la que yo puedo confiar, ¿verdad? Este es mi amigo, yo puedo confiar. Es una persona a la cual le puedo abrir mi corazón y le puedo contar mi sentimiento más profundo sin ser defraudado. Es una persona que va a estar en las buenas y en las malas. Tal vez más en las malas que en las buenas. Ahora, hoy tenemos una redefinición de amistad. Yo el otro día estaba sentado comiendo algo y como están los tiempos, ¿no? Si un hombre te sonríe, no sabes si preocuparte o alegrarte, ¿va? Entonces yo estaba sentado comiendo y un patojo así como a 3, 4 mesas de allá me miraba y hacía. Al principio lo que uno hace, bueno, devolvámosle la gentileza, pero ya cuando se rió la segunda vez ya me preocupé. Al rato se levanta y viene. Y uno mira, ve cómo camina, va, para ver de qué se trata la cosa. Y me dice, usted es Marcelo Janco. Ah, me alivió ya, ¿va? Y me dice, yo lo conozco a usted. Usted es mi amigo del Face. Ah. Esa es una redefinición de la palabra amistad. Si tomamos todo lo que dije anteriormente en cuanto a lo que significa amistad, seguramente esos mis amigos, 3.000, 4.000, no sé cuántos tengo de amigos del Face, no son alguien en quien puedo confiar, alguien que me va a estar en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas, no va a ser una persona a la cual puedo abrirle mi corazón y contarle todo. Imagínate si yo haría eso en Facebook, me hago famoso en 15 segundos. Porque el mundo en el que vivimos
todo ha cambiado. ¿Sabes? Hace un tiempo leía algo sobre la vida de Thomas Alva Edison, un inventor que nació en el año 1847, murió en 1931, así que fue hace mucho tiempo. Uno de los más grandes inventores de la historia. Él hizo 10 inventos que cambiaron el mundo. Después te voy a contar un poquito. Y dice que un día llegó a su casa y le dice a su mamá: mirá, mamá, el maestro me dio esta carta para vos. Así que la mamá recibe la carta y se pone a llorar, ¿no? Y dice lo siguiente: los ojos de la mamá se llenaron de lágrimas. Y la carta decía lo siguiente: su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Qué linda carta, ¿no? Era difícil porque lo estaban sacando de la escuela, pero la escuela no estaba capacitada para enseñarle. El tiempo pasó y Thomas Edison se transformó en un genio, un inventor, un adelantado de esa época. Y ahora te voy a contar qué inventó, pero era un adelantadísimo de esa época. Cuando la mamá murió, él ya era un adulto. Comenzó a buscar entre las cosas y encontró un papelito doblado que la mamá tenía enmarcado con un dibujo de él de un lado y la nota del maestro del otro. Y la nota decía lo siguiente: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Eso era lo que realmente la nota decía. Su hijo es un anormal. Y esa madre transformó esas palabras en ánimo e invirtió en la vida de ese muchachito que terminó siendo un genio. Thomas Alva Edison inventó la lámpara incandescente, después vinieron las luces LED como fruto de lo que él inventó. Inventó el fonógrafo, precursor de todos los aparatos para escuchar música hoy en día. 1800 y algo. No estamos hablando del año pasado, ¿sí? Inventó el mimeógrafo, que es el precursor de las fotocopiadoras. Inventó el kinetoscopio, precursor del proyector de video. Tenemos esto acá gracias a don Tomás. Inventó la batería de níquel. Él soñaba en 1800, a principios de 1900, con que en algún momento iba a haber autos eléctricos. Y las baterías de él fueron usadas en el primer auto eléctrico que inventó la Ford Motors Company. Él creó la primera red de distribución eléctrica, ¿sí? El 4 de septiembre de 1889, él le dio luz a través de una red de distribución eléctrica a 85 usuarios en la calle Pearl en Manhattan, Nueva York. Inventó el telégrafo cuádruple, un primer sistema de comunicación manejado por pulsos eléctricos, pero este era cuádruple. Podían entrar 4 mensajes y enviar 4 mensajes al mismo tiempo. Él era un anormal. Y ojalá podamos, pensando en la tarea que la iglesia tiene, el mundo te va a ver como anormal. Tus pensamientos van a ser anormales. Definitivamente estamos viviendo una gran persecución de este lado, más ideológica que física. Pero tarde o temprano esa persecución ideológica se va a transformar en una persecución física y, ¿por qué no, judicial? Y como iglesia necesitamos saber qué es lo que nos toca hacer. Si vamos a decidir ser de los pocos o ser del montón. Si vamos a decidir ser de aquellos que hacen la diferencia o ser de los normales que simplemente ocupan un lugar en la sociedad. ¿Sabes? Hoy vivimos una nueva normalidad, ¿no? Hemos escuchado mucho eso.
¿no? La nueva normalidad. Y se nos ha estado diciendo qué hacer, cómo hacerlo. Y muchas veces tal vez alguno de los creyentes dice, pero Marcelo, nosotros tenemos que ser respetuosos de las leyes. Sí, está bien, no estamos hablando de otra cosa. Pero necesitamos ser iglesia en el lugar donde estamos. Hay muchos hermanos del otro lado ahora. No pudieron venir, pero espero que estés en casa, conectado, no que estés en Paso y Pedales. Espero que estés en casa y no que los hermanos te encuentren en PriceMart, ¿sí? Espero que estés escuchando la palabra de Dios conectado. Y no solo eso, sino que seas iglesia en el lugar donde estás. Que la gente entienda que tenés algo diferente, porque de eso se tratan las misiones. Hoy escuchaba en cuanto a las agencias misioneras, ¿no? ¿Cuál fue la primera agencia misionera? No sé, Pedro la habrá fundado, ¿ah? Y esos locos que no tenían idea de muchas cosas, que les cayó la ficha como 20 años después, ¿no? Trastornaron el mundo. ¿Sabes? En medio de esta nueva normalidad, donde poco a poco se nos va acorralando, quitando libertades, intentando cambiar la manera de ver las cosas. No es tan así. Hay otros colores. No es negro y blanco. Hay otros colores, tonalidades, grises. ¿Cuál color te gusta a vos? Donde vos sos lo que te autopercibís. Ustedes, hermanos, si ustedes quieren tener el doble de aforo aquí, podrían, la mitad de la iglesia, autopercibirse caballos. Entonces, tienen la cantidad de gente que pueden tener y el resto se autoperciben caballos y pueden estar en el culto. O te autopercibís silla. Dice, tenemos tantos hermanos y los demás son sillas. En ese mundo es en el que vivimos. Un mundo que poco a poco nos va acorralando. Un mundo que agrede al creyente por pensar diferente, ¿no? Hay una multitud de gente que puede ir y orinar en las iglesias y tirar piedra, pero si los creyentes dicen que no están de acuerdo con eso, son lapidados por las redes sociales. Y nosotros como creyentes necesitamos pronunciar el mensaje que nos ha sido dado por Dios. ¿Saben? Romanos capítulo 13, versículo 11 y versículo 12 dice, y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros que nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Me encanta ese pasaje. Está diciendo, el tiempo está cada vez más cerca. Y no podemos ponernos a especular. Hay mucho problema con el tema de las teorías de la conspiración, ¿verdad? Y hay muchos creyentes que se han enganchado, se han subido a la bicicleta de las teorías de la conspiración. Y el gran problema es que creamos más confusión que certezas. Tenemos la certeza de que el Señor viene. ¿Cuándo viene? No sabemos el día ni la hora. Tenemos la certeza que el ministerio de la iniquidad está activo. No sabemos cuándo va a detonar todo, pero sabemos que está activo. Sabemos que el mundo va hacia lo peor, no hacia lo mejor, pero no podemos profetizar cuándo ni en qué momento. Como iglesia necesitamos apropiarnos de las armas de la luz. Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 12. Es un pasaje muy interesante. Habla de la predicación en Tesalónica, en Atenas y en Berea. Y dice, pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos
y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Me encanta esa frase. Ojalá el mundo nos vea como aquellos que trastornan el mundo. Es que nos hemos acomodado. No digamos nada para que la gente no se ofenda. No opinemos sobre lo que está pasando porque, viste, es tan difícil este tiempo. A ver si me cierran el Facebook. Estos son los que trastornan el mundo. Tal vez era el título más ingrato hacia esos hombres que tenían el mejor mensaje que cualquier persona podía escuchar, pero también el más grato a los oídos de ellos, porque sabían que lo que estaban haciendo era trastornar el mundo. Ellos eran unos anormales. ¿Sabes? El pasaje continúa y dice, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Siempre el enemigo va a tratar de distorsionar lo que dijiste. Y dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Sabes? El contexto en el que ellos estaban viviendo no es muy diferente al contexto que nosotros vivimos hoy. En primer lugar, había una gran confusión reinante. Pero al mismo tiempo de haber una gran confusión reinante, hoy en día hay una confusión bárbara porque todos opinan, aún los predicadores, ¿no? Unos opinan una cosa, otros opinan otra, y algunos comienzan a hacer vaticinios escatológicos, ¿verdad? La confusión está, pero también hay una gran necesidad de oír. ¿Sabes? Nosotros vivimos una gran parte de nuestra vida en un pueblo llamado Monjas, Jalapa. Y desde el mes de junio, más o menos, aproximadamente del año pasado, se abrió la iglesia. Nosotros tenemos un proyecto de niños, tenemos 200 niños de ahí del basurero, de ahí de Monjas, les damos educación, les damos salud y trabajamos en su vida espiritual. Y también con la familia, ¿va? Eso es, vos sabés que es una piedra en el agua, ¿no? Cada vez más grande el círculo. Y abrimos la iglesia en el mes de junio y no se ha cerrado. Y no se ha cerrado porque hay una necesidad, hay una sed tan grande en el pueblo. Que la gente mala del pueblo, a los cuales vos decís, cuidado con ese, no le sonrías medio mal porque ese tiene un pulso con el arma. Ustedes saben cómo es Oriente, ¿va? Utiapa es el lugar donde los hombres no lloran y las mujeres se afeitan con chayes, ¿va? Y saben, llegó un hombre del pueblo con su arma al pastor de la iglesia. Y el pastor se preocupó, porque llegó con el arma en la mano. Dice, pastor, necesito hablar con usted. ¡Ah! Dígame. Dice, esta cosa me ha estado estorbando para que yo me acerque a Dios. Y ¡pum! La puso arriba del escritorio del pastor. Dijo, yo me quiero entregar a Cristo. Y ¿sabes? Ha estado pasando, la iglesia ha crecido en el tiempo de pandemia por lo menos el 100%.
Cada 2 meses se bautizan 10, 12 personas. Porque sí, hay una confusión muy grande, pero también hay una necesidad muy grande. Y ¿sabes qué? Si la gente tiene sed, si hay alguien que tiene agua, somos nosotros. La iglesia. El mundo tiene del frutal, ¿va? Es rico, pero la sed no te la saca. Nosotros tenemos agua. Y necesitamos compartir ese agua. Además de eso, la necesidad de oír que tenía esa gente los llevaba a escuchar cualquier cosa, ¿no? El versículo 21, te vas un poquito más adelante al pasaje, y dice que los residentes y los extranjeros, hablando de Atenas, dice que tenían la necesidad, no se interesaban en otra cosa en que decir y oír algo nuevo. Y fue una oportunidad. La oportunidad para el apóstol Pablo de llegar y dice, yo veo que ustedes son muy religiosos y ahí tienen el Dios no conocido. De ese les quiero hablar, porque usted no lo conoce. Además de eso, la gente necesitaba oír la verdad. Había una gran oposición al mensaje de la cruz. La palabra de la cruz era locura. No estamos tan lejos de eso. Vivimos en un mundo donde las palabras de Jesús suenan ofensivas. Ni hablar de las palabras de Pablo en Romanos capítulo 1, ¿no? Y el mundo va a oponerse a eso. Nuestro mensaje es paradójico. El Señor Jesucristo comenzó predicando con paradojas. El mensaje que el Señor predicaba no era normal. Lo que contamina es lo de adentro, no lo de afuera. ¿No? ¿Cómo? Si ellos no dice, si los judíos, si muchas veces no se lavan, no comen, porque ellos decían que todo lo que ellos tocaban estaba contaminado, que la tierra estaba contaminada por la sangre derramada. Así que cada vez que iban a hacer un servicio ceremonial, lo que hacían era se lavaban bien con una jarra, las jarras estaban tapadas, se lavaban con la jarra, primero ponían la mano así, después la ponían así, se echaban en la segunda jarra para que les escurra para abajo, y después volvían a poner así, se volvían a echar el agua. Porque ellos decían que lo que contaminaba era lo de afuera, y Jesús dice, no, lo que contamina es lo de adentro, porque de dentro del corazón del hombre salen los homicidios, las mentiras, los robos. De adentro sale y contamina al hombre. Jesús dice, el que quiere ser grande tiene que ser siervo. Ser siervo era una humillación. Vos eras siervo cuando ya no tenías para pagar y te rentabas como esclavo. O cuando tu familia nunca había llegado a alcanzar nada y te rentaban hasta sus hijos como esclavos. El mismo pueblo de Israel tuvo ese problema en el tiempo de Nehemías, ¿no? Debían tanto que hasta sus hijos los tenían así a crédito. Esas eran las tarjetas de crédito de antes, ¿va? Y Jesús dice, el que quiere ser grande tiene que ser el servidor de todos. Y se saca su manto, se lo ciñe y le lava los pies a los discípulos. Era un mensaje anormal. El que quiera salvar su vida, la tiene que perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, este la va a salvar. ¿Cómo así? En este mundo donde todos tenemos un sentido de autopreservación, ¿no? Ahora mucho más. Antes entrabas a una iglesia y si te veían con alcohol en la mano, te ponían disciplina por 1 año. Ahora los ancianos te ofrecen alcohol, ¿va? Alcohol, hermano, por favor. Bueno, ¿va? Antes te ponían disciplina si te peleas con un hermano, ahora todos se agarran hacia los puñetazos, ¿va? Para saludarse. Han cambiado los tiempos. Ahora, ¿sabes? Pensando en este contexto, creo que sabemos que vivimos tiempos difíciles y la pregunta es, ¿cómo debe responder la iglesia ante esta creciente agenda que lo único que intenta es corromper
y desarticular las instituciones más importantes. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Revisá la agenda mundial. Y mi pregunta es, ¿qué persiguen? ¿Un mundo mejor? Un mundo donde tenemos la sociedad protectora de animales, del jaguar de Petén, de la ballena azul. Nunca vimos una, pero hay que defenderla. Sálvenla a las focas, ¿va? Pero matamos a los niños. El ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Y está llevando a cabo ese plan. ¿Qué debe hacer la iglesia ante esto? Ante una agenda homicida. ¿Sabes? Desde el principio de los 80, donde se empezó a aprobar la ley del aborto en diferentes lugares del mundo, más de 1.400 millones de bebés fueron asesinados. 1.400 millones, la población de China. ¿No te parece terrible eso? Y no solo eso, sino que la agenda continúa, ¿no? Ahora también vamos a matar a los que están en la otra punta. Guarda, Carlito. La ley de la eutanasia. Matando a los que ya no merecen vivir. Decime si esto no es lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Una agenda que intenta desarticular a la familia, promoviendo leyes de matrimonio homosexual, adopción de niños por parte de esos matrimonios. Una ley que pretende adoctrinar a los hijos. Ya en los países de Latinoamérica, por ejemplo, hay un plan de educación para los colegios donde se les enseña a los niños ideología de género, aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también una agenda que intenta reducir hasta quitar todas las libertades individuales. La libertad y la vida están en juego, hermanos. Y muchas veces la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Nosotros como creyentes no estamos haciendo lo que tiene que hacer. Discutimos de qué color vamos a pintar. Ahora que hay pandemia, ¿de qué color pintamos? ¿Pintamos azul? Entonces vamos a sesionar 3 horas para ver de qué color pintamos. ¿Cambiamos la alfombra o no la cambiamos? ¿Compramos cámara para tener 4K o 5K? No digo que esté mal hacerlo, pero digo que muchas veces la iglesia, a pesar de estar conectada, está desconectada. ¿Saben qué? Me patea el hígado profundamente a mí que me inviten a dar una conferencia por Zoom y tener un montón de peones de ajedrez ahí en la pantalla. Una pelotita y una salchicha acostada. Ahí. Y nadie con la cámara conectada. Seguramente están planchando, haciendo los frijoles, ¿verdad? Pero hacen el mate de que están ahí. Me saca de onda eso. Y les digo, hermanos, o están muy gordos, o están muy feos, o no se bañaron. Por favor, conéctense. Los quiero ver. No importa si son feos. Ustedes me están viendo a mí, que soy feo. Yo los quiero ver a ustedes. Pero vivimos con una iglesia que al mismo tiempo de estar conectados, están desconectados. A veces en Guatemala más del 60% de los creyentes dejó de asistir a la iglesia. No van al templo, pero viajan, salen de vacaciones, se van de pachanga, van al cumpleaños de 15 de la sobrina, a la boda del amigo. No, pero con medidas. Y acá no hay medidas, pues. Y no te meten acá en un tambo de alcohol porque no entran todos los hermanos en el tambo, ¿no? Y no conozco uno que se haya contagiado dentro de la iglesia, pero sí en el cumpleaños de 15 de la prima, en el mercado, y ahí andan así. El otro día fui a dejar a mi hija a fisioterapia ahí a Tikal y había una exposición de carros. Mirá, había, no sé. Ustedes saben que los argentinos somos exagerados, pero con 1 millón de personas había.
Y todos apretados así como dedo de chucho, y sacando fotos y permiso y que... Ahora le decís, hermano, venga el domingo. Ah, no, a la iglesia no, hermano, hay que respetar lo que las autoridades dicen. ¿Sabes? Pensando en la iglesia del primer siglo, en esos locos, porque eran unos pocos locos que trastornaron el mundo, ¿no? No eran un montón como somos aquí. Y pensando en el crecimiento de la iglesia, porque la iglesia del primer y segundo siglo creció mucho más que la de los 19 siglos restantes. Surge o viene a mi mente tres preguntas. La primera es, ¿qué propició ese crecimiento? Hicieron lo que tenían que hacer. No había Biblia. Hoy tenés Biblia de todos los colores, de todos los tamaños, electrónica, de papel, la Biblia de la mujer, la Biblia del hombre, la Biblia del niño, ¿no? Las traducciones que quieren, lenguaje antiguo, lenguaje un poquito menos antiguo, más o menos antiguo, actual, súper actual, requete contractual. ¿Qué onda vos? Le dijo Pedro a Jesús. Lenguaje chapín va a haber uno. Y Jesús le dijo, déjense de babosadas, muchachos. Eso va a ser eso es lo único que falta. Y no la usamos. ¿Qué hizo que esta iglesia crezca tanto? ¿Qué propició ese crecimiento? Hicieron lo que tenían que hacer. Evangelizaron y discipularon. Jesús dijo, miren muchachos, dos cosas. Si les doy un montón de mandamientos no se van a acordar. Así que, dos cosas. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos. El día que te encuentres con el Señor, Dios no te va a preguntar qué hiciste, sino qué hiciste de lo que yo te pedí que hagas. Así de fácil. Y muchas veces los creyentes estamos ahí, sin hacer lo que el Señor nos pidió que hagamos. Segundo, ¿qué hizo para que en medio de la persecución y la falta de recursos y los pocos siervos activos, porque si hacemos números, eran muy pocos los misioneros y los pastores, hoy tenemos millones de misioneros y pastores por todos lados? ¿Qué hizo que esos locos trastornen el mundo y que la iglesia creciera? La tercera pregunta es, ¿qué debo hacer yo como parte de la iglesia de Cristo hoy? Y pensando en este pasaje, vamos a encontrar tres cosas que debo ser. En primer lugar, debo ser una iglesia que defiende fe. El versículo 2 dice, ahí estamos en Hechos, ¿sí? Capítulo 17, versículo 2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. A algunos les encanta eso, ¿ah? Discutir, hagamos un debate. Hoy está lleno de gente que hace debates, ¿no? Agustín Laje con Gloria Álvarez. Y vas viendo ahí pastores que discuten con sacerdotes y lo ponen en YouTube y qué lindo que es discutir. Cuando la palabra de Dios habla acá de discutir, habla de una iglesia que defiende lo que cree. La palabra ahí, discutir, significa decir por completo, no te quedas con nada. No maquilles el mensaje, no digas lo que la gente quiere oír, porque somos buenos para decir lo que la gente quiere oír. Nosotros vamos cada 7 años a Argentina, llegamos a Buenos Aires y la gente mira a mi esposa y dice, ¡ay, estás igual! Y a mí me mira y me dice, uy, ¿vos estás bien? No me dicen que estoy hecho lata, pero me lo dan a entender, ¿va? A ella le dicen, los años no te han pasado, y a mí me dicen, a vos sí te han pasado, y por encima, ¿va?
Dice que discutían, que decían por completo, que no se quedaban con nada. Da la idea de discutir y exhortar, no para ganar, sino para arrojar luz. ¿No? Hoy en día un debate, ¿cuál es la pregunta cuando el debate termina, muchachos? Ustedes que son de esta nueva generación. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién ganó? ¿No? Y ahí empiezan todos a comentar, uy, sí, qué arrastrada le pegó, ¿va? Acá está hablando no de discutir para ganar, sino de decir por completo para traer luz. ¿Sabes? A veces le escapamos a la confrontación. No hablo de faltar el respeto cuando hablo de confrontar, pero sí de defender lo que nosotros creemos. Si realmente lo creemos, ¿no? ¿Sabes? La frase de hoy es: no te metas en problemas. No, mejor no digas nada. Y muchas veces le escapamos a la confrontación. Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Para eso estás puesto. La palabra ahí, defensa, es la palabra apología. Es la misma palabra que aparece ahí en 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, donde dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que debo hacer como iglesia? Debo ser como iglesia, una iglesia que defiende su fe. En segundo lugar, debo ser una iglesia que enseña la verdad, aunque suene anormal. Enseñar la verdad. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando del templo este hermoso que ustedes tienen. Cuando yo vine a vivir acá, esto estaba todavía vacío. Todavía no se habían empezado a hacer los cultos acá, pues lo estaban terminando. Y todo esta era la envidia de las iglesias de San Cristóbal, ¿verdad? Ahí van los de Pisto, decían, ¿no? No me refiero a esto. Me refiero a hacer iglesia en el lugar donde estoy. Hacer la diferencia en el lugar donde estoy. Definitivamente, cada uno de nosotros somos misioneros, somos llamados por parte de Dios a dar un mensaje, el mensaje de salvación, a predicar el evangelio, a ser discípulos. ¿Estás haciendo eso? A veces este año nosotros hacemos un montón de cosas. La gente me dice: ¿vos qué haces? Y empieza uno a decir todo lo que hace, ¿va? Y hemos construido varias casas para familias con necesidad, algunas casas para pastores. Tenemos como 95 familias pastorales que estamos atendiendo, tratando de ayudarles en una ayuda integral, ¿no? Su vida, su corazón, su ministerio, su familia y además el lugar donde viven, para que puedan tener un mejor desarrollo ministerial. Y después, aparte de eso, todos los niños, los 200 niños que tenemos en el proyecto y sus familias. Muchos de esos viven en lugares que de verdad no sé cómo viven. Y hemos construido varias casas, no sé, en estos 2 o 3 años, unas 5, 6, 7 casas, no me acuerdo cuántas. Y este año teníamos como meta construir 2 casas, ya entregamos una en mayo y ahora vamos a entregar una primera semana de agosto a una familia pastoral que vive en las montañas. Pero nos sentamos con el equipo y le dije: bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, ayudar a la familia. No. Predicar el evangelio y hacer discípulos. Lo demás está buenísimo. Y le vamos a entrar mucha. Pero si cada uno de nosotros, como parte de este equipo misionero, no tiene por lo menos un discípulo y no evangeliza por lo menos toda la semana a 1, 2, 3, 4 personas, entonces no estás haciendo nada. Y esa va a ser nuestra prioridad. Y fue hermoso porque todo el equipo ahí nos pusimos de acuerdo, pusimos a alguien que pida cuentas: mirá, ¿cómo vas con fulano de tal? Y me preguntan a mí, yo soy el director de la misión, ¿va? Me dice: ¿y vos? ¿Cómo te fue hoy? Te tocaba jueves, ¿va? Y ahí uno no se puede escapar.
Pero ha sido tan lindo porque muchos de esos chicos que comenzamos a discipular, que son chicos que han escuchado el Evangelio por estos 2, 3, 4 últimos años, muchos de ellos no eran salvos. Y sentándonos uno a uno, muchos de ellos recibieron a Cristo. Y se vio en sus vidas un cambio. Es volver a la esencia. No es tan complicado. El Señor nos dejó las cosas tan simples, tan claras. Y necesitamos ser una iglesia que enseñe la verdad. ¿Sabes? En este tiempo muchos creyentes están sacando conclusiones escatológicas basadas en videos de YouTube, ¿va? Lo que dice Alducin, lo que dice este, lo que dice aquel, y entonces creas tu propia teología, ¿va? Y ahí entras a sacar conclusiones de que ¿quién es el anticristo? El Papa, Soros, Bill Gates, ¿va? Y tenés una lista así de posibles candidatos del anticristo y comenzás a hacer tus propias declaraciones y en vez de aclarar, oscurece. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, cuando el Señor está a punto de despegar? Y junta a los discípulos, y los discípulos ¿qué hacen? En vez de aprovechar su último tiempo con el Señor, sacarse la foto para el Facebook, no sé, ¿qué hacen? Mirá, Señor, ¿y qué vas a hacer con el reino? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Se los digo un buen chapín? Escuchá. Anchutes. ¿A ustedes qué les importa? Pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido hermano, te voy a decir lo mismo hoy. No especules. No seas como aquellos. Porque la especulación lo único que hace es oscurecer. Enseñá la palabra de Dios, predicá el Evangelio en el poder del Espíritu Santo. No sos vos el que convencés. La gente no se convierte contigo. Se convierte por la palabra, no se convierte tampoco por casaca evangélica. No es la casaca que yo me aprendí en el curso de evangelismo. ¿Eh? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Somos un tubo de plástico barato, de mala calidad. Lo que sacia es el agua que pasa por dentro. Y vos mandás a uno de esos que se van de mojarra para los estados, ¿va? Lo mandás con un tubo de plástico para que lo vaya masticando en el desierto, se va a morir deshidratado. Pero si lo mandás con agua, va a sobrevivir. Lo que sacia no es el tubo, es el agua. Nosotros somos simplemente canales. Por ahí pasa el agua y Dios quiere que estés en buen estado. Un tubo pinchado no sirve para nada. Un tubo quebrado no sirve para nada. Un tubo roto no sirve para nada. Un tubo estrangulado no sirve para nada. Tenemos que estar en la dirección en la que Dios nos quiere poner. Yo no puedo llegar a donde llega el pastor. El pastor tiene su círculo de influencia. Aquí y en México. Pero puedo llegar a los que el Señor me puso, así que tengo que estar en esa dirección. Y cuando los tengo en esa dirección, tengo que aprovechar el momento. No dejes pasar el tiempo con tus familiares, porque no sabes si mañana van a estar. Nos hemos despedido de mucha gente querida en este tiempo, ¿no? Gente que nosotros dijimos, no, a este el Señor no lo va a tocar porque este es un nombre de Dios. Dice el otro, no. Aproveché el tiempo. ¿Sabes? Yo siempre lucho como hombre con los mandatos de Dios porque somos rebeldes, ¿va? El Señor te dice para allá y nosotros agarramos para el otro lado. Es como los niños. No vas a meter los dedos en el enchufe. La palabra mágica, ¿viste? No vayas, eso es andá. Y muchas veces luchamos con hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Durante todos estos años el Señor nos ha dado un ministerio increíble. Y yo digo, ¿y cómo fue esto? Yo no tengo contacto, soy bien bruto, hermanos. Pero así con W. Imagínense, ¿va?
Pero el Señor nos ha dado un ministerio hermoso. Y de dos cosas me aseguro antes de comenzar un proyecto. Una casa, un megaproyecto como el que estamos construyendo ahora para los niños del basurero. De dos cosas me aseguro. Primero, que esté en el corazón de Dios. Y segundo, que Dios esté interesado en que yo lo empiece. No me preocupo por el palpito, si ahora, ¿de dónde? ¿A quién podrá ayudarnos? ¿Va? Porque si eso está en el corazón de Dios, y si Dios quiere que vos lo hagas, el Señor se va a encargar de hacer el resto. No te preocupes. A veces nos preocupamos tanto por tantas cosas. Y el Señor ha sido fiel. ¿Sabes? Dice dos cosas. Versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Hacía dos cosas. Dice, la primera dice, declaraba. La palabra declarar ahí significa abrir completamente. ¿Para qué? Para dar mayor luz. A mí después de los 40 ya no veo nada. Cuando no hay luz no veo una vaca entre un baño. ¿Ah? Nada. Yo voy al supermercado así, me hace puro viejito. Y mis hijos se matan de risa conmigo. ¿Ah? Me dicen, mira papá, mira qué linda foto. Y por vanidoso no quiero usar los lentes. Acá los tengo, miren. En la cajita. Como que viera mejor con los lentes en la cajita. Dice que declaraban, lo que hacían era, daban luz, abrían completamente para que la luz entre. La segunda cosa, dice que hacían, dice, exponían. La palabra exponer ahí significa colocar junto a o presentar. ¿Qué significa? Porque viste que el pasaje dice lo siguiente, dice que eran exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Lo que hacía era, ponía lo que la Escritura había dicho de Cristo y ponían lo que había sucedido con Cristo. ¿Viste? Lo que esto estaba escrito era verdad. Certificaban lo que los profetas habían dicho. Y dice, versículo 3 del capítulo 1 de Hechos, a quienes también después de haber padecido se presentó con pruebas indubitables. Eso era lo que ellos estaban haciendo, poniendo pruebas que no causaban dudas. Tenían lo que los profetas habían dicho y lo que Cristo había hecho. Y dice, ¿ves? Concuerda. Hoy hay muchas pruebas que son dubitables. La prueba del COVID, ¿ah? Ahí en Monja, Jalapa, teníamos 3 familias del proyecto que no tenían olfato, no tenían gusto, le dolían los huesos, tenían fiebre y tenían diarrea. ¿Qué es eso? ¿Hongos en los pies? No. ¿Sabes lo que es? ¿No? ¿Cuáles son los síntomas? Fueron al centro de salud, le hicieron el hisopado y le dijeron, salieron a los 5 minutos y dicen, ustedes están negativos. Pero ¿saben qué? El resultado va a estar dentro de un mes. ¿Ah? Vengan dentro de un mes y le vamos a dar el resultado que nos van a mandar de Guate. Pero ustedes están negativos, no tengan pena. Claro, ellos fueron a la casa y contagiaron a todo el pueblo. Cuando todos los contagiados por ellos fueron al centro de salud, pasó lo mismo. Los hisoparon, le dijeron a los 5 minutos que ellos estaban negativos, pero que vengan dentro de un mes para darle el resultado. Esas son pruebas dubitables. Lo que los apóstoles hicieron es darle pruebas de tal manera de que no queden dudas. Hay algunos creyentes que provocamos más dudas que certezas. En tercer lugar, ya estoy terminando, eso dicen los predicadores, ¿va? Una iglesia que genera cambios en la sociedad donde está emplazada. ¿Saben? Hay un fenómeno muy particular en las iglesias aquí en Guate, ¿no? Creo que en todo el mundo. Los que están acá no viven acá. Y los que viven acá no están acá. No pasa tal vez acá en el camino. Carlito vive acá, ¿no?
Los que tengan hambre ahora al mediodía pueden pasar ahí por la casa de... Pero pasa mucho eso. Que nos cuesta generar un impacto en el lugar. Yo estaba hace un tiempo en una iglesia por acá cerca y los hermanos, los que estaban en la oficialidad, estaban peleados con todos los vecinos. Así que los vecinos cuando vos pasabas te saludaban, ¿va? Ustedes en la iglesia así, ¿va? ¿Qué? Porque estos hermanos se habían encargado de pelearse con todos. Había una doña hasta que piedras arriba del techo nos tiraba cada culto. Y vos sentías, uno sentía que era 15 de septiembre, ¿va? Hacer una diferencia en el lugar donde estamos. Dice versículo 6, pero no hallando les trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo. La palabra trastornar ahí significa agitar, significa hacer estar en pie. ¿Sabes? Alguien dijo una vez, si tu presencia no hace la diferencia, tampoco lo hará tu ausencia. Me encanta el pensar que en algún momento voy a ser extrañado por alguien, ¿no? Si bien es un sentimiento raro, ¿no? Pero me encantaría ser extrañado. Es decir, el día que yo estire la pata y arrugue el hocico, ¿va? Como dicen en Argentina, me encantaría que mi esposa me extrañe. Me diga, ay, por fin se fue este, ¿va? Me encantaría que mi iglesia me extrañe. Es vivir para dejar una marca en el lugar donde estás. Ojalá que los chapines en el futuro, cuando yo ya, ¿va? No digan, ay, gracias al Señor, ¿va? Porque siempre me han preguntado, Marcelo, ¿y a vos te costó adaptarte a los chapines? A los que los costó fue a los chapines, ¿va? Pobres. Y he tenido que aprender a hacer chapín en estos años. Al principio entramos a las atropelladas, ¿va? Yo llamaba a la gente a las 11 de la noche porque en Argentina empezamos a cenar a esa hora y la gente me contestó, oh, buenas noches, ¿va? Varios papás se acuerdan de mí. Pero ojalá podamos vivir para ser recordados. 3 palabras cerrando que tienen que definirnos quiénes somos. La primera es luz. Sé luz. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Si sos luz, no te escondas. Segundo, eres sal. Dice Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Sabes? Muchos creyentes no se pronuncian públicamente porque tienen miedo a ser censurados. Bueno, esa es la música de fondo para el llamado, ¿eh? Ya, sí, como decía, ya estuvo, hermano. Termine de una vez. Un predicador estaba predicando así, apareció una rana, ¿no? en la entrada y el predicador dice, ¿qué significa esa rana? Y uno grita, que dejes ir a tu pueblo, ¿ah? Algo parecido, pero con la tecnología. ¿Para qué sirve la sal? La sal no era solo para dar sabor o para echarle a la comida, sino que la sal se usaba para preservar los alimentos. Si el mundo no se terminó de pudrir, es porque está la iglesia. Pero si la iglesia deja de hacer lo que tiene que hacer, dice la palabra de Dios, no sirve para nada, sino para ser echada. Por último, di la verdad. ¿Vieron cuando uno ve las películas de los juicios? Dice, jura decir la verdad y nada más que la verdad y solamente la verdad. Decí solamente la verdad. No adornes la verdad de Dios con nada. Dice ahí la palabra del Señor, 1 Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sabes qué? Cierro con esto. La mentira solo permanece hasta que la verdad aparece. 2 alumnos tenían que rendir un examen y nunca llegaron. Así que fueron al maestro al día siguiente y dice, maestro, disculpe, no, nosotros veníamos pero apuradísimo para rendir el examen y la llanta del carro se pinchó. Y no pudimos rendirlo. Yo no sé si hay alguna oportunidad, si nos pueden dar una oportunidad para, no sé, la siguiente semana o el mes que viene, poder rendir eso para no perderlo. Entonces el maestro dijo, sí, no hay problema. Llegó el día del examen, le dio la fecha. El examen venía cerrado en un sobre. Él dice, mirá, la pregunta, les voy a hacer una sola pregunta y eso es el 100% de su nota. Los puso en 2 aulas diferentes. Y cuando abrieron el sobre, ¿vieron cuando uno va a algún taller así medio sofisticado que te dan el dibujo del carrito con las llantas así? Dice, señale cuál era la llanta pinchada. Como era una mentira, ninguno de los dos se pudo poner de acuerdo. La mentira solo permanece hasta que la verdad aparece. Hermanos, el versículo 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y muchas mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Una iglesia que vivió en tiempos difíciles como vivimos hoy. Una iglesia que dijo la verdad, que fue luz, que fue sal y que fue testimonio. Es una iglesia que lleva frutos. Yo les animo en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde podemos venir por grupitos, en este tiempo donde muchas iglesias están cerradas, a poder ser lo que Dios quiere que seas y ser iglesia en el lugar donde estás. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor, que queremos tanto. Gracias por la oportunidad de poder compartir tu palabra el día de hoy. Y esperamos que esta palabra sea un desafío para los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Te agradecemos por todo. Ayúdanos, Señor, a ser en este tiempo la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.